Muy bien. Damos gracias al Señor por este día y la oportunidad que nos da de estar en su casa nuevamente. Quiero agradecer a cada uno de ustedes el que esté aquí en la casa del Señor. Veo algunos rostros que no acostumbran a estar con nosotros. Bienvenidos. Hay otros hermanos que acaban de llegar de sus vacaciones. Vi al hermano Salvador y su familia. Bienvenidos. Nuestro hermano Héctor y su familia, Sandra y sus niños, nuevamente de vuelta. Así que cada uno de ustedes sea bienvenido a la casa del Señor. Las Escrituras nos dicen en Romanos capítulo 13 que Dios ha designado la autoridad para que nos cuiden. Versículo 3 dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Versículo 4: porque es servidor de Dios para tu bien. Si haces lo malo, teme, pero no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Que no puedo pasar por alto lo que ha ocurrido en esos días. Nuestro hermano Félix Acosta, luego de una labor de servicio a la comunidad, se retira como policía. Y estamos contentos de que Dios le permite retirarse, un hombre joven, así que tiene mucho potencial para servir a Cristo ahora, pero al mismo tiempo también que lo hace saliendo con la frente en alto. Damos gracias a Dios por el servicio del hermano Félix. Estos años, varios años de servicio, primero como militar y luego como policía en la ciudad de Nueva York. Y yo quiero que antes que oremos por él, yo quiero pedirle a ustedes que le demos en reconocimiento a su labor. Le vamos a dar un aplauso, nos ponemos de pie y vamos a dar un aplauso al hermano Félix. Muy bien, gracias. Y vamos a orar al Señor, y de esta manera también vamos a iniciar nuestro servicio, la predicación en este momento. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Queremos agradecer también por el servicio de nuestro hermano Félix Acosta. Como dice tu palabra, servidor tuyo para cuidarnos. Gracias por la labor que realizó durante todos estos años. Bendícele grandemente a él y a su familia. Y ahora en este momento nos concentramos en tu palabra. Específicamente, Señor, rogamos a tu Espíritu Santo que nos toque, nos cambie, nos transforme. Permite que el texto bíblico pueda ser explicado con claridad, con poder y potencia de lo alto, y que podamos ser, Señor, transformados, cambiados, y los amigos puedan ser convertidos, arrepentidos y traídos a Cristo. Háblanos, Señor, en esta mañana. Úsame como instrumento de tu gracia, y es con gran responsabilidad y solemnidad que asumimos esta gran tarea, esta labor. Y es por los méritos de Cristo Jesús el Salvador que oramos. Amén. Como ustedes pueden observar, acabamos de terminar el capítulo 13 la semana pasada, y hoy vamos a dar inicio al capítulo 14. Yo quiero predicar en esta mañana bajo el título Salvados. Bien pudiéramos usar el término redimidos, que es el que aparece en el texto en esta mañana, pero es un sinónimo. Yo quiero preguntar a ustedes: ¿han notado alguna vez que la vida parece ser una serie de contrastes? ¿Han notado eso? Hay contrastes entre los ricos y los pobres, los educados y los que no lo son. La civilización occidental y la oriental. Hay contrastes teológicos entre la soberanía de Dios, la responsabilidad del hombre, las verdades objetivas y subjetivas del cristianismo, la justicia, la injusticia, el creyente y el incrédulo. En fin, la vida, en cierta manera, no es más que una serie de contrastes. Esto no escapa de la realidad de nuestro libro que estamos estudiando, Apocalipsis. También es un libro de contrastes.
Se nos presenta repetidamente en el corazón de este libro el trono de Dios mencionado 32 veces en todo el libro, indicándonos que el trono de Dios es insuperable en majestad, soberanía, pero que no está exento a desafíos. Apocalipsis también nos muestra que Satanás continuamente libra una guerra contra el trono o autoridad de Dios. Así que cuando comparamos las visiones que vimos en el capítulo 13 de las dos bestias con la visión que aparece en el capítulo 14, los versículos 1 a 5 que acabamos de leer, se hace evidente un contraste asombroso. Y si observamos más de cerca estas visiones, podemos apreciar y encontrar consuelo en este contraste, como debieron de haberlo sentido los primeros oyentes del Apocalipsis, la iglesia perseguida a quien Juan está escribiendo. Tenga en cuenta que esos dos capítulos son contrapartes, y el capítulo 13 describe el reino del anticristo, mientras que el capítulo 14 describe el reino de Cristo. Permítanme dar un ejemplo de lo que acabo de decir. No sé si ustedes recuerdan la situación de Eliseo en Dotán, cuando él y su siervo Giesi fueron rodeados por los sirios. Segundo de Reyes 6, 15 a 17 dice lo siguiente: cuando el criado del varón de Dios se levantó de mañana y salió, he aquí que el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros, y su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Y Eliseo respondió: no temas, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero ¿dónde estaban los que estaban con Eliseo? Porque Giesi no los podía ver. ¿Dónde estaban? Entonces Eliseo oró y dijo: te ruego, Señor, que abra sus ojos para que vea. Y Jehová abrió los ojos del criado, y el siervo vio que el ejército estaba cercado, y vio, he aquí, que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. En cierta manera, vivimos en el medio, si podemos decir así, en un paralelismo de dos dimensiones. Estábamos viviendo en la dimensión terrenal, pero al mismo tiempo hay una dimensión paralela que es el reino de Cristo en los lugares celestiales. Lo que estoy tratando de decir es que mientras aquí en la tierra ocurren cosas, hay otra realidad que es tan real o presente como la que tenemos nosotros aquí, que es la realidad del reino de Dios, donde está Cristo, donde está el Padre y donde están los redimidos que ya partieron, que están con Él. Cuando termina el capítulo 13, parece que el reino de Cristo es una causa perdida. Pero cuando lees acerca del reino del anticristo, la estrategia del dragón, sus cómplices, las dos bestias que acabamos de ver, y cómo Satanás tiene dominio sobre toda la tierra, el futuro parece bastante sombrío, ¿cierto? Pero entonces, en el capítulo 14, Juan mira nuevamente y lo que ve le asombra. Y dice: miré de nuevo, y esta vez las cosas que vi, las vi desde un punto de vista diferente. Él ve cosas desde la perspectiva celestial. Él ve cosas espiritualmente hablando que otros no pueden ver. Él ve al Cordero de pie en majestad en el monte Sión, con todo su pueblo salvo bajo su protección. Y yo les digo a ustedes, qué consuelo debió haber sido esto para los primeros oyentes. Estamos hablando de los primeros cristianos en el siglo I, perseguidos bajo Nerón y Domiciano, donde estaban siendo aserrados, desmembrados, quemados, ahorcados, incendiados, desmembrados y en cierta manera devorados por fieras, leones, osos y todo lo que esta gente malvada tenía en su corazón diabólico para hacer en contra de la iglesia de Cristo. Y Apocalipsis es una respuesta de Dios para el consuelo de esa iglesia perseguida.
Y mientras Juan nos presenta la actividad del diablo moviendo los gobiernos de la tierra representados por la bestia y la religión falsa por el falso profeta que vimos la semana pasada, Dios lanza una nota de consuelo en el capítulo 14, indicándole a los creyentes que sufrían y a nosotros hoy que hay una esperanza gloriosa donde Cristo estará en el monte Sión y todos los salvos con Él. Nuestro mensaje en esta mañana es bien fácil de seguir porque si ustedes notan los versículos del 1 al 5 tienen una estructura bastante simple. Hay una visión, hay una audición y hay una explicación. En otras palabras, Juan ve, luego escucha y luego explica lo que él vio y escuchó. ¿Hace sentido eso? Así que él ve, él escucha y luego explica lo que vio y lo que escuchó. La visión está en el versículo 1, lo que él escuchó o la audición está en los versículos 2 y 3 y finalmente la explicación está en ¿cuáles versículos? 4 y 5. Vamos a ver qué tan buenos son ustedes con su memoria. Hay 3 elementos en este texto. Me dice Sara que está detrás de mí. Ok, pero tenemos una visión. Versículo 1, tenemos una ¿qué? Audición. ¿Y qué más tenemos? Una explicación. Muy bien, excelente. Versículo 1. La visión. Después miré. ¿Después de qué? Después del capítulo 13. Y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Así que lo primero que Juan hace aquí es que cambia la visión y ahora ve al Cordero de pie en el monte Sión con los 144,000 que tienen el nombre del Cordero y del Padre inscrito en sus frentes. Aquí no estamos hablando de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que un grupo selecto de ellos representan a los 144,000. Ya hablamos en el capítulo 7, ¿quiénes son estos 144,000? Es necesario esbozar rápidamente el papel histórico de Sión en las Escrituras. Si vamos al Antiguo Testamento, notaremos que Sión era la fortaleza de David, el monte del templo donde se construyó el templo, la propiedad donde estaba la ciudad de Jerusalén, el pueblo de Israel. Pero en términos de el Antiguo Testamento, Sión pasó a ser particularmente símbolo de la presencia del Señor con su pueblo, y aquí en Apocalipsis no es diferente la interpretación. Sión representa el templo celestial donde el Señor reside con su pueblo. Escatológicamente es el lugar donde Dios gobernará sobre su pueblo. Sión celestial. Entonces, la referencia que vemos aquí, donde Juan nos lleva al monte Sión y el Cordero de pie, es una referencia que vimos anteriormente desde otro ángulo. Es la misma referencia del capítulo 5, versículo 6, donde Jesús, el Cordero, está de pie ante el trono de Dios, recibiendo el rollo que estaba escrito por dentro y por fuera, aquel rollo que nadie más podría abrir. Y es en ese capítulo 5 donde el Cordero abre el sello, porque dice que fue inmolado y compró de cada tribu y de cada nación personas para el reino de Dios. Y es entonces en el capítulo 7, como dijimos anteriormente, que estos 144,000 y los que aparecen en el versículo 9, que son las mismas personas, la multitud incontable de cada tribu y cada nación, que representa al pueblo de Dios salvado, que tienen el sello de Dios en su frente, en contraposición al grupo de los que viven en la tierra, que representan a la humanidad no salvada, que tienen el sello de la bestia en su frente y en su mano derecha. Lo que estoy diciendo aquí es que los 144,000 no son otros que aquellos que son salvados de la ira de Dios, como vimos en el capítulo 6, versículos 17 y el versículo 16. ¿Quién podrá sostenerse en pie ante la ira de Dios y del Cordero? Aquellos que tienen la marca de Dios en su frente. Y eso no es otra cosa que aquellos que le pertenecen a Dios, que han sido comprados por la sangre de Cristo.
Ahora, ¿por qué decimos que los 144,000 representan al pueblo de Dios y no que es un grupo selecto de judíos como algunos piensan? Sencillamente, Apocalipsis es un libro simbólico y aparecen múltiples símbolos en este libro. Sencillamente 144,000 no es otra cosa que 12 multiplicado por sí mismo, 12 por 12, que es 144, multiplicado por 1000, 144,000. Así que 12 por 12 por 1000. Pero nosotros vamos a ver que en simbología o numerología, 1000 representa lo que es completo. Y en cierta manera, algunos argumentan probablemente la eternidad en sí mismo. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de que Cristo reinó por 1000 años, pudiera ser que los 1000 años se refieren no necesariamente a los 1000 años literales, pero a un estado de eternidad o sin tiempo. Y si este es el caso, lo que estamos diciendo es que 144,000, 12 por 12 por 1000, pudiera estar haciendo referencia a la cantidad perfecta de las personas que Jesucristo redimió de los de la tierra, tal y como dice el capítulo 5. En otras palabras, 144,000, 12 de la tribu de Israel, 12 apóstoles, multiplicado por 1000, que es el símbolo de lo que es completo, plenitud. En el sentido del tiempo, estaríamos diciendo que es toda la gente que Dios se ha propuesto salvar, judío y no judío, que cree en Cristo Jesús. Y si esto es así, entonces tal como dice el profesor Schreiner, el Cordero que está de pie en el monte Sión se refiere a Jesús como el Señor resucitado y exaltado que reina y gobierna en el cielo. A Jesús se le presenta como un Cordero de pie porque está vivo, está resucitado. Los 144,000 que indican el pueblo de Dios están con Él en los lugares celestiales. También están cantando delante del trono, y casi siempre en Apocalipsis el trono se refiere al cielo, y esto se confirma ya que cantan delante de los 24 ancianos y de los 4 seres vivientes que son seres celestiales. Lo que está argumentando aquí el profesor Schreiner es que la escena es inminentemente celestial, porque la adoración que sigue o prosigue a este evento o a esta visión que vamos a ver en los versículos posteriores, versículos 2 y 3, donde estos ahora 144,000 están adorando a Dios, lo hacen frente a los 24 ancianos y lo hacen frente a los 4 seres vivientes. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, ¿dónde están? ¿Están en la tierra o están en el cielo? Están en el cielo. Entonces definitivamente Sión debe hacer referencia a la escena celestial. Hermanos, lo que yo estoy tratando de que ustedes entiendan es que básicamente Juan nos lleva de una escena terrible del capítulo 13, donde Satanás, con los poderes del mundo y gobernando al mundo a través de la bestia y el falso profeta, que representan no otra cosa que el gobierno del hombre en rebelión contra Dios, con la falsa religión, orquestada por la falsa religión, donde parece ser que el diablo tiene el control y la última risa. Pero ahora Juan cambia de escena y nos dice: ese no es el fin de la historia. Dios sigue gobernando en su trono, el Cordero está de pie en la ciudad de Dios y sus santos están con él. Ahora, si ustedes no entienden esta realidad futura que Juan está usando para animar a la iglesia a mantenerse siendo fiel y perseverar hasta el final, vamos a ir a la única referencia que aparece en el Nuevo Testamento al respecto de Sión en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver qué dice esa referencia, Hebreos 12. 22 a 24. Escuchen esto. Esta es la única referencia neotestamentaria que hace referencia a Sión. Y vamos a ver qué dice el versículo 22. Dice de la siguiente manera: sino que os habéis acercado al monte de Sión. Y escuchen, ¿qué más dice? A la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén, ¿qué? Celestial,
a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Dónde están los ángeles? A la asamblea general de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Quiénes son esos? Los que están inscritos en los cielos. Primicias. Primicias porque son dedicados a Dios. Los creyentes. Dice, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Si usamos el principio hermenéutico que la Biblia se interpreta con la Biblia, entonces, tal como dice el profesor Schreiner, nosotros podemos decir en esta mañana que la referencia de la visión del capítulo 14 de Apocalipsis es una referencia directa a Jerusalén celestial, a la nueva Jerusalén celestial, donde moran los hijos de Dios en un estado de perfección. Vamos a ver que por eso se elabora en los versículos siguientes que estos no se han contaminado con vírgenes, que en su boca no hay mentira, que estos no dice que son irreprensibles y sin mancha. ¿Dónde se adquiere ese estado de perfección sin pecado? En la presencia del Señor. Estos 144,000 representan al pueblo de Dios a través de la historia que ha sido salvado de Israel y por ende entonces aquellos también gentiles, no judíos, que creen en Cristo Jesús. Habéis venido al monte santo, dice Hebreos 12, que es donde verdaderamente pertenecéis. Y aún mientras estéis en este mundo, siendo intimidados por los poderes del diablo y del anticristo, aún así recordad, dice Juan, vosotros pertenecéis a otro reino. Hermanos, yo no sé si ustedes, tal como dice Judas, ustedes se afligen por la maldad que impera en el mundo. Yo no sé si ustedes afligen su alma a Dios por el nivel de injusticia social. La situación de este mundo nos pone al límite de la preocupación. Pero yo les voy a decir algo: el creyente en Cristo Jesús tiene que alzar su mirada y elevarse a los lugares celestiales. Usted y yo debemos estar pensando que el reino verdadero no es el reino de los hombres. Usted y yo debemos de enfocarnos, como dice Jesús, en hacer tesoros en los cielos, no en la tierra. Ustedes y yo deberíamos enfocarnos en lo que dice Filipenses capítulo 3. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Juan está animando aquí al pueblo de Dios perseguido en el primer siglo. Cuando escribe Apocalipsis le está diciendo, aunque Roma amenace como una bestia que parece un oso, un leopardo y un león, y desmenuce y destruya y queme y azote, y aún el diablo use la segunda bestia que es la falsa religión para perseguir al pueblo verdadero de Dios, el pueblo de Dios tiene esperanza. ¿Por qué? Porque un día reinará con Cristo. Y cuando ustedes ven el versículo 13, para el que está perdido de que esta visión no se trata del futuro que espera o aguarda a los hijos de Dios, el versículo 13 dice, bienaventurados los que mueren de ahora en adelante en el Señor. Sí, dice el Espíritu Santo, dice, porque descansarán de sus obras y sus obras con ellos siguen. Esto es una promesa maravillosa, porque el Espíritu Santo no habla muchas veces en Apocalipsis. El Espíritu Santo habla diciendo, ven Señor Jesús al final del Apocalipsis, y habla en esta ocasión diciendo que los muertos en Cristo son bienaventurados, porque dice, sus obras siguen con ellos. Y se está refiriendo a este momento de encuentro con el Salvador en la Sion celestial. Estos temas han desaparecido de las mentes del creyente contemporáneo, porque parece ser que el creyente contemporáneo no anhela una patria celestial. Pero le pregunto yo a usted, hermano, ¿está usted muy cómodo aquí en esta vida? ¿Se encuentra que esta vida es tan buena, perfecta, que esta tierra es maravillosa? El cielo es. El cielo es. Ahora, hemos visto la visión, el Cristo resucitado con los salvos en la ciudad celestial. Ahora vamos a ver qué escucha Juan, versículos 2 y 3. Y oí, el versículo 1 dice que él, ¿qué fue lo que hizo Juan?
Ok, él miró, él vio. ¿Y ahora qué dice el versículo 2? Y él dice, oyó. Y oí una voz del cielo como un estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. ¿A usted no le parece este lenguaje completamente un lenguaje descriptivo, simbólico, comparativo? Dice, como estruendo de, como sonido de, y era como de. ¿No le? Bueno, si ustedes recuerdan su literatura básica, a eso le llamamos símil o comparación. Cuando usamos la expresión como, tal como, semejante a, estamos comparando. Eso es una figura literaria, ¿cierto? Y Juan dice una y otra vez, oí una voz del cielo, ¿cómo? ¿Qué dice? ¿Ustedes tienen la Biblia o dejaron las Biblias en sus casas? Dice, ¿cómo? Estruendo de muchas aguas, como sonido de gran trueno. Y dice, cómo era como de arpistas que tocaban sus arpas. Entonces, obviamente él está describiendo una misma cosa y está utilizando tres símiles o comparativos. Juan ve al Cordero y a los 144,000 en el monte Sión, y ahora escucha una voz en el cielo, y esta voz dice que resuena como las aguas, como el sonido de un trueno ensordecedor y como el sonido de arpistas. Entonces, un momento, ¿acaso no vimos en el capítulo 1, versículo 15, que la voz del Hijo del Hombre era como de muchas aguas? ¿Sí o no? Que la voz de Cristo es así. Versículo 15, capítulo 1. ¿Acaso no vemos también que en el capítulo 19, versículo 6, dice que cuando se alaba al Señor, hay una voz como muchas aguas que exclama, aleluya? Versículo 6, capítulo 19. En Ezequiel 1:24 dice que los querubines, el sonido de sus alas es como de muchas aguas, y la voz del Todopoderoso. Si nota en el capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 5, dice que el sonido del trueno que se escucha en el trono de Dios es como el de muchas aguas. En el capítulo 6, versículo 1, cuando comienzan los 7 sellos y las 7 trompetas, 6:1 y 8:5 de Apocalipsis, también se nos dice que el sonido es como el de muchas aguas. Y cuando hablan los misteriosos 7 truenos del capítulo 10, también es como muchas aguas. ¿Por qué hago este recorrido? Porque definitivamente aquí hay un símbolo en las muchas aguas, y es que cada vez que escuchamos aguas y truenos en Apocalipsis nos está hablando de gloria, esplendor y una naturaleza asombrosa de la experiencia que se nos describe. Lo que estaba diciendo Juan es que aquello que estaba sucediendo y lo que él podía escuchar era algo maravilloso, era algo de una naturaleza asombrosa, era algo que estaba lleno de esplendor. Y él lo describe como el sonido de arpas bien tocadas. Primera y segunda de Crónicas repetidamente, y el Salmo 33:2, Salmo 57:8, Salmo 57:71, y luego Salmo 81:2, Salmo 92:3, todos esos salmos y citas que acabo de mencionar mencionan las arpas como expresiones de adoración a Dios. Así que básicamente lo que nos está diciendo Juan es que este ruido o este sonido que él escuchó no era otra cosa que estos 144,000 que representan a todos los salvos a través de la historia, están elevando una alabanza a Dios. Y esa alabanza a Dios es tan hermosa y tan inefable como escuchar a hábiles arpistas tocando en un hermoso día soleado. El versículo 3 dice que cantaban un cántico nuevo delante del trono. ¿Qué más dice? Y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos. ¿De dónde? De entre los de la tierra. Ustedes ven, mis hermanos, cómo aquí se hace una clara distinción. Estos 144,000 dice que fueron redimidos de entre los de la tierra. Y ya hemos visto en Apocalipsis que los de entre la tierra son aquellos que no son salvos.
Se hace esa distinción consistentemente en Apocalipsis. Así que este versículo abre otra ventana al futuro, a la belleza que espera a los santos. Y yo quiero citar lo que dice el teólogo Pregent. Él observa que la adoración aquí no difiere dramáticamente de lo que encontramos en los capítulos 4 y 5. A partir de eso reconocemos que no se nos dan diferentes retratos de la misma realidad. En otras palabras, este teólogo nos está diciendo que el capítulo 14 es la misma escena vista de un ángulo distinto del capítulo 4 y 5, donde los redimidos adoran a Dios con un cántico nuevo. Y si ustedes recuerdan el capítulo 5, el versículo 6, si recuerdan allí, vamos a ir allá, y de esa manera ustedes se ponen en contexto de lo que estamos hablando. Versículo 6, Apocalipsis 5:6 dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Y ¿qué dice? Todos tenían ¿qué? Arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban ¿qué? Un cántico nuevo diciendo, ¿y qué acabamos de ver? ¿Qué acabamos de ver en el versículo 3? Dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Por eso Pregent nos está diciendo que es la misma escena. ¿Cuál es ese cántico nuevo? Versículo 9 del capítulo 5. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Y entiéndase la palabra redimido: nos has comprado para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Qué es lo que cantan esos redimidos? En el cielo hay gozo inefable que no puede ser expresado, es hermoso y un gozo que nunca cesará. Dios ha comprado, Dios ha redimido, ha rescatado a un grupo de personas de todo. Hermanos, yo no sé si ustedes pueden ver el peso teológico de lo que nosotros estamos hablando en esta mañana. Lo que estamos diciendo es que en el cielo a Cristo se le adora constantemente por el hecho de que Él nos compró para Dios. La salvación no ha sido lograda por otra cosa que no sea la redención de Cristo Jesús. El término que aparece en Apocalipsis capítulo 5 versículo 9 y que vamos a ver posteriormente luego en Apocalipsis es que la gente que se salva no se salva por otra cosa que no es que la sangre de Cristo compró a esa gente. Por eso la salvación es un asunto definido en la mente de Dios. Por eso la gente que Dios salva nunca se perderá. Porque es que Cristo dio su vida por esas personas, las compró para Dios, le pertenecen. Y como vamos a ver, el modelo que aparece en Apocalipsis capítulo 14 es el modelo de redención. Cristo pastoreando a sus escogidos en el reino de los cielos. Y como podemos ver aquí, sus ovejas le siguen donde quiera que Él va. Hay un cántico nuevo y esto está, miren, cada vez que en la Biblia se nos habla de un cántico nuevo, y ustedes pueden ir al Salmo 43, Salmos 91, 96.1, 98.1, 144.9. Hay una serie de pasajes que nos hablan de un cántico nuevo y cada vez que se habla de un cántico nuevo en el Antiguo Testamento está hablando de cuando Dios hace una obra nueva, interviene para salvar y liberar a su pueblo. Y esto no es diferente de lo que está ocurriendo en el capítulo 14 de Apocalipsis. Estos que han sido salvos, redimidos de la tierra, que aparece aquí, dice que ya han sido rescatados de entre los de la tierra. Aquí tenemos una imagen de la redención. Y básicamente lo que nos está diciendo es
que esta gente alaba a Dios constantemente por la obra de redención de Cristo Jesús. Miren, yo tengo problemas con el cristianismo que no puede apreciar los actos redentivos de Cristo aquí en la tierra. Yo tengo serios problemas con aquellos creyentes que tienen dificultad en adorar a Dios cuando en un servicio de adoración eso es lo que estamos haciendo cuando cantamos. Y la razón por la que tengo problemas con eso es porque si tú como creyente en Cristo Jesús, tú ahora no entiendes qué es lo que Cristo hizo por ti, yo creo que tú entenderías muy poco de qué se trata la eternidad. Porque es que la eternidad no se trata de otra cosa, de adorar a Cristo por los siglos de los siglos, porque Él nos compró para Dios. Entonces, si tú no puedes, cuando yo veo a un creyente como una momia en un servicio de adoración, llamado creyente, yo tengo dificultades con eso. Yo digo, esta persona no entiende el evangelio. No lo entiende. Porque cuando tú estás cantando de ese Cordero fiel de que te salvó, señores, el cielo es exactamente eso. Es un estado de adoración eterna. Al cielo no se va a otra cosa que adorar a Cristo por los siglos de los siglos, porque Él nos rescató de entre de los de la tierra. Entonces, si tú no entiendes eso ahora, probablemente tú nunca has entendido el verdadero evangelio. Dice que estos cantan. Hermanos, y cuando Juan describe aquello que escucha como el sonido, el estruendo de muchas aguas y de truenos, y luego dice que es dulce como el sonido del arpa, ¿qué está diciendo? Señores, son millones y millones y millones de personas redimidas de cada tribu, de cada nación, adorando a Cristo, cantando en una armonía perfecta. Déjeme decirle que como músico, a mí me encanta ver cuando los acordes musicales y las tonalidades pueden ser alteradas, creando tensión, liberando la tensión. Específicamente en el jazz se usa mucho eso. Pero cuando tú puedes tener el mejor sonido en la tierra, la mejor armonía en la tierra, con los tres pilares de la voz, la melodía, el tenor y el barítono, cuando tú combinas eso y hay un coro armónico y la afinación perfecta en la tierra, que es 440, eso quedará corto a la escena celestial. Porque la adoración en el cielo, si en la tierra podemos obtener armonía, yo pienso que la armonía celestial en perfección, siendo Dios el conductor de esta gran orquesta, con la afinación más perfecta que existe en el universo, eso será un coro maravilloso. Miren, una vez más yo insisto de que esta visión de lo que nos espera se ha perdido de las mentes de los creyentes. Yo recuerdo que en la República Dominicana tenía yo probablemente aproximadamente unos 18 años. Un hermano llamado Bolívar de la Cruz enfermó. Y en su estado de agonizando, recuerdo visitarle, y eso quedó en mi mente, teniendo 18 años de edad. Él decía, ya en los últimos momentos, él decía, ¿ustedes se escuchan? Bueno, nosotros no, los que estamos ahí no escuchábamos nada. Yo tenía 18 años de edad. Y este hermano decía, ¿ustedes se escuchan? Están cantando, decía él. Y se escucha hermoso. Y ellos dicen que yo también soy del coro. Y pocas horas después él murió. En el cielo se alaba a Dios. Y yo pienso que muchos creyentes hoy hemos olvidado de qué se trata el cielo. Y Juan nos recuerda qué es lo que se hace en el cielo. Se adora a Cristo, el Cordero, que nos compró. Primera de Pedro capítulo 1,
verso 18 en adelante dice que nosotros no fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir con cosas corruptibles como oro o plata, sino dice con la sangre preciosa del Cordero destinado desde la fundación del mundo. Señores, la Biblia es coherente en enseñarnos que Cristo se ofreció antes de que pasara el Génesis 3 y la caída humana. Cristo voluntariamente se ofreció para rescatar a un grupo de personas, y a esa gente Él las compró con su sangre, y esos son los que aparecen en el capítulo 14. Adorándole por eso. ¿Y no hace sentido eso? ¿Acaso no hace sentido que esa gente de manera de gratitud, a manera de gratitud, es lo que hacen? ¿Cuándo fue la última vez que tú como creyente, le diste gracias a Dios porque te compró? ¿Cuánto tiempo hace de eso? ¿Cuánto? Yo quiero que tú hagas ese ejercicio ahora mismo y te preguntes, ¿cuándo fue la última vez que tú le dijiste a Cristo, gracias por salvarme, gracias por rescatarme, gracias por dar tu vida y ofrecerte para salvarme lo que yo nunca pudiera hacer? Gracias, Cristo. Por eso se supone que vivimos en ese estado de adoración y de gratitud a Dios cada día, y el domingo se supone que debe ser nuestra adoración climática. Que cuando usted llena aquí el domingo es donde usted estalla completamente en adoración y le dice a Cristo, gracias por redimirme y por salvarme. El texto nos dice que a quienes Él vio estaban marcados con el nombre de Cristo y de Dios en sus frentes. Y ya hemos dicho que las marcas que aparecen en Apocalipsis no son más que señal de pertenencia. Y el hecho de tener la marca en la frente siempre habla de tener la voluntad y el pensamiento, o seguir la voluntad y el pensamiento de Dios o del diablo. Hablamos de que la bestia opera y ha operado desde que Cristo vino, y sigue operando en las mentes de los hijos de desobediencia. La gente que no sigue a Dios está siendo guiada por el diablo, pero la gente que sigue a Dios se supone que está siendo guiada por Dios. Y les voy a decir una cosa: Jesucristo no tendrá ningún problema, como decía Adoniram Hobson, ningún problema en reconocer a aquellos que son de Él. Usted tiene que estar claro y saber si usted tiene la marca de Cristo. Porque ese día en el Monte Santo solamente estarán los que tienen la marca de Cristo. Hermanos, Juan vio, Juan escuchó, y concluimos en esta mañana con la explicación de lo que él vio y escuchó en los versículos 4 y 5. Escuchen esto. Versículo 4. Estos son, ¿quiénes son? ¿De quién está hablando? A ver si ustedes están conmigo. ¿De quién está hablando? ¿Quiénes son? Dice, estos son. ¿Quiénes? Los 100. Ok. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Esos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y yo quiero que usted ponga mucha atención, porque estos 144,000 son descritos aquí de 3 formas. Y aparecen descritos siempre con la expresión, estos son, estos fueron. ¿Notaron ahí? Versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Estos son los que siguen. Estos fueron redimidos. Noten estos. ¿Quiénes? Los 144,000 se describen con más detalle con esas 3 declaraciones. Estos no están contaminados, siguen al Cordero donde quiera que va y son redimidos. Miren lo que dice el profesor Schreiner sobre la idea de no están contaminados. Dice, no pueden ser solo vírgenes literales, ni puede restringirse a aquellos salvados durante los últimos años de la historia humana. Dada la naturaleza simbólica del Apocalipsis, la referencia a la virginidad aquí debe tomarse en sentido figurado. Continúa la cita. Se nos recuerda nuevamente un principio clave al interpretar el Apocalipsis: distinguir entre la visión y el referente. En la visión, los 144,000 son vírgenes, pero de ello no se sigue o no se exige que sea literal.
De hecho, dado que Apocalipsis está repleto de simbolismo, esperamos que la referencia a las vírgenes sea simbólica. En otras palabras, la virginidad representa figurativamente a toda la iglesia como la novia de Cristo y no puede restringirse a hombres o mujeres. Ahora, esto es bien pesado teológicamente lo que yo acabo de decir, porque lo que estamos diciendo es que la comprensión figurativa también es más persuasiva canónicamente, ya que Pablo dice que aquellos que persiguen el celibato y exigen el celibato y el ascetismo enseñan doctrinas de demonios. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo aquí? Que Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante, le dice a Timoteo: también debes saber esto, que en los últimos tiempos vendrán algunos que prohibirán casarse y se abstendrán de alimentos que Dios creó para que los creyentes con acción de gracias participen. Y yo no sé si eso le suena a algo conocido, pero hay religiones en el tiempo presente que se caracterizan por enseñar que un estado de dedicación a Dios es un estado de celibato y es un estado de abstención de alimentos. Y si alguno de ustedes anda por ahí perdido en el aire, nada más y nada menos que estamos haciendo una referencia directa al catolicismo romano con el celibato, obligando a hombres y a mujeres a vivir una vida dedicada supuestamente a Dios, y ya sabemos todos los problemas que hay con eso. Y la Iglesia Católica ha tenido en el tiempo y sigue teniendo en el tiempo. Y lo segundo es, los adventistas del séptimo día. Les voy a decir una cosa. Los adventistas del séptimo día tienen problemas conmigo en muchos aspectos. Uno, enseñan un modo de salvación aparte de Cristo, las obras. Dos, los adventistas enseñan que un medio de gracia o de santificación es el abstenerse de ciertos alimentos, lo que Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 1, que es una doctrina de demonios. Y en tercer lugar, los adventistas tienen un problema esencial conmigo, porque a mí me gusta el salami y ellos no comen salami. ¿Ok? Ni la jamoneta, ni nada de eso, ni el pernil, ni nada de eso. Así que en tercer lugar, los adventistas y yo tenemos problemas por eso. Y Carlos también, que es cubano, y el hermano, nuestro hermano Cárdenas, que yo le he puesto el nombre de la sabiduría por los años, tiene problemas con ellos por eso. Hermanos, ¿qué estamos diciendo aquí? Si Pablo comenta que en los últimos tiempos el celibato y el ascetismo son doctrinas demoníacas, entonces la referencia aquí del Apocalipsis tiene que ser simbólica. Cuando dice que estos 144,000 son vírgenes, tiene que estar refiriéndose a algo más. Hermanos, en el Antiguo Testamento, al igual que en el Nuevo Testamento, el trasfondo de las Escrituras nos dice que tanto Israel como la iglesia pertenecen exclusivamente a Jehová o a Yahvé, y la idolatría se compara en la Biblia con el adulterio. Así que tener otros dioses aparte de Dios es adulterar y entonces no ser en el sentido espiritual virgen o puro, como dice Oseas 1 y como dice Jeremías 2. Si ustedes no están de acuerdo con esta interpretación, miren lo que dice, por ejemplo, 2 Corintios 11:2. Pablo en el Nuevo Testamento dice que él comprometió a los corintios con Cristo para que fueran presentados a Cristo como una virgen pura. Y ahí está el simbolismo. La expresión de virginidad que aparece aquí en Apocalipsis 14:4, de que estos son vírgenes los que son salvos y aparecen aquí en este grupo. La virginidad significa que los creyentes están dedicados únicamente a Dios y a Cristo y no adoran ni a Satanás, ni a la bestia, ni a su imagen, ni a ningún otro Dios. Es eso. Ahora, ¿ustedes quieren ver si esto es fuerte?
lo que está diciendo Juan? Juan está diciendo que las personas que son salvas por Cristo Jesús son vírgenes en el sentido de que su lealtad no es otra que a Cristo y a Dios. Ahora, esto pudiera ser retado en esta mañana, porque lo que estamos diciendo es que si tú estás en este grupo de aquellos que han sido rescatados o redimidos por Cristo o comprados por Cristo de cada nación y de cada tribu, pero tú tienes otro Dios aparte de Cristo en tu vida, y ese Dios recibe diferentes nombres hoy, puede ser el Dios dinero, puede ser el Dios fama, puede ser el Dios trabajo, puede ser el mismo diablo, puede ser cualquier cosa. Si hay una cosa que tú amas por encima de Dios, tú no estás en este grupo de lo que está hablando aquí. Porque lo que está diciendo es que la iglesia de Cristo Jesús es única y exclusivamente se ha casado y ha dado su lealtad, amor absoluto. Señores, lo que estamos diciendo es que para esos 144,000 el primer y más grande mandamiento es el primer y más grande mandamiento: Dios sobre todas las cosas. Señores, es una característica distintiva y Juan nos está llamando a reflexionar en esta mañana, porque si tú tienes otro amor aparte de Cristo en tu vida, nosotros vamos a ver que, hermanos, 144,000 y dice, estos son vírgenes, estos dice que hacen otra cosa. Ustedes observaron, dice, siguen al Cordero, y en tercer lugar dice, son redimidos. Está hablando del mismo grupo y los describe de tres formas. Pero yo no he terminado con la parte de ser vírgenes. Si Pablo le dice a los Corintios, en 2 Corintios 11:2, que él los comprometió con Cristo para que fueran una virgen pura para Cristo, por eso es que Juan, en su primera carta, el capítulo 2, versículo 15 al 17, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque lo que hay en el mundo son los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Y esto no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanecerá para siempre. La Biblia es coherente en este asunto. Y lo que está diciendo las Escrituras es que los 144,000 que representan al pueblo de Dios a través de la historia de redención son aquellos que han comprometido su vida y su alma a Cristo y no ceden en lealtad a ese amor que tienen por Cristo. Entonces, este mensaje debería hacerte pensar si tú amas a Cristo de esta manera que estamos describiendo aquí. Porque primero Juan dice que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Tú amas más a tu trabajo que a Cristo? Te voy a decir una cosa, el amor del Padre no está en ti. ¿Tú amas más a tu hijo más que a Cristo? El amor del Padre no está en ti. ¿Tú amas más tu figura, cómo tú te ves, las modas y las cosas de esta vida? ¿Tú amas más esta tierra que a Cristo? ¿Tú amas más a tu casa, a tu carro, a tu posición más que a Cristo? El amor del Padre no está en ti. Y si esto es tan así, Santiago 4, versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ahí está la figura. Por eso Pablo dice, os es desposado con Cristo para que seáis una virgen pura. Por eso la Escritura dice que Cristo dio su vida por una iglesia que la va a santificar para presentársela sin mancha delante de Él. Creyente en Cristo Jesús, si tu amor por Cristo no es un amor puro, si tu lealtad a Cristo no es una lealtad como la de una virgen que espera entregarse a su marido, que es la idea que aparece en este texto, probablemente tú no estés en los 144,000. Y eso quiere decir que probablemente tú no seas salvo. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Porque todo aquel que se hace amigo del mundo, se hace ¿qué? Enemigo de Dios. ¿Dónde está tu lealtad? ¿Tú quieres ser popular? ¿Quieres tener muchos likes en las redes sociales? ¿Es eso lo que te preocupa en esta vida? O tu mayor deseo, o tu mayor anhelo es Cristo. Para muchos Cristo no es la perla preciosa de Mateo 13, ni el tesoro precioso. Esta virginidad no es otra cosa que dedicación única y exclusiva
a Dios y a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Aunque mis padres me deshereden, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. ¿Es Cristo ese tesoro que vale la pena darlo todo por Él? ¿Es Cristo esa perla preciosa para ti? Hermano, ¿te estás tú guardando como una virgen pura para Cristo? Y obviamente todas estas imágenes en la Biblia aparecen. Mateo 25 dice que la venida del Hijo de Dios es como 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes. Y había 5 que estaban, ¿cómo? Durmiendo. ¿Y qué pasó? Se quedaron. Y habían 5 que estaban con sus lámparas encendidas, y esas fueron. Les voy a decir, ahí hay una imagen de la falsa religión y probablemente de la realidad de las iglesias a través de la historia del cristianismo. Hay mucha gente que está vestida como virgen, parece virgen, pero se va a quedar. Y la razón por la que se va a quedar es porque no estaban preparados. Estos 144,000 no solamente no están contaminados, sino que dice que siguen al Cordero. Él los guía y ellos lo obedecen. Dado que los 144,000 siguen al Cordero, comunica la idea de que Cristo es el pastor que guía a su rebaño. El Salmo 23 es una promesa para cada creyente verdadero, porque Dios te guiará aún más allá de la muerte. El creyente no tiene que sentir miedo de nada. Cuando usted como creyente se vaya de esta vida, Jesucristo aparecerá en el valle de sombra y de muerte y te conducirá a pastos verdes. No tiene que tener miedo a nada. Jesús dice que Él es el buen pastor. El Evangelio de Juan dice que Jesús es el buen pastor y que las ovejas, sus ovejas le siguen y que oyen su voz. Juan 10, 4-5 dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Óigame bien, usted como cabrito, usted no se va, óigame bien, usted como cabrito no se va a brincar allá. Hay gente que piensan que ellos de alguna manera en el cielo. Mire, escuche bien lo que le voy a decir. La imagen celestial de Apocalipsis 14 es de un pastor con su rebaño que conoce a cada oveja. Y es impresionante. Yo no sé si ustedes han visto en el Medio Oriente que se crían muchas ovejas. Por ejemplo, los pastores le ponen nombre a las ovejas y las llaman y ellas vienen. Eso no es un cuento, eso es realidad. De hecho, hay muchos videos en YouTube donde usted puede ver esos eventos. El pastor conoce a sus ovejitas y dice: ¡hey, Julio! Y ahí viene Julio. Ahora bien, si él llama a Julio y usted no es Julio, usted no va para ningún lado. Entonces, hay personas que han vivido todas. Por eso dice Mateo 25 que Él tomará a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Señores, en el Monte Santo, en la Nueva Jerusalén, no habrá cabritas. Usted es un chivo sin ley y usted vive brincando y brincando y brincando y brincando y no acaba de afincar el pie. Escuche bien, en el Monte Santo usted no va a estar brincando, usted quedará fuera. Y el capítulo 14 de Apocalipsis dice que esas personas que no están en el Monte Santo recibirán la ira de Dios con fuego y azufre. Ustedes lo leyeron en la lectura devocional, lo que vamos a ver el próximo domingo. Jesús dice que Él es la puerta de las ovejas y que el que no entra por Él no estará en su rebaño, y que Él llama a sus ovejas y que sus ovejas oyen su voz. Escúchame bien, una característica de que tú estás en el grupo de los salvos, de los 144,000 que representan a los creyentes en la historia de redención, es que tú sigues a Cristo y escuchas su voz. Entonces no me digas a mí que tú no estudias las Escrituras en tu casa, en la semana. Estaba esta madrugada orando y yo digo: Dios mío, pero esta iglesia tiene ya 11 años y yo sé, aquí hay hermanos fundadores que todavía no tienen un hábito de devoción, que no escuchan la voz de Cristo. ¿Y cómo
¿Cómo tú crees que tú vas a ir a la presencia de Dios y vas a seguir la voz de Cristo? Y dice que estos 144,000 siguen a Cristo donde quiera que van. ¿Tú sabes por qué? Porque es que el creyente empieza a seguir a Cristo en esta vida y seguirá en la venidera. Si tú no empiezas a escuchar a Cristo aquí, tampoco lo vas a escuchar en la eternidad. Ten mucho cuidado con eso. Ten mucho cuidado, porque solo los que escuchan la voz de Cristo ahora la escucharán en la eternidad. Esta es su voz. El que es de Dios, dice Jesús, las palabras de Dios oye. Pastor, pero es que a mí no me gusta leer. Pero te gusta chatear. Te gusta ver televisión, ¿no, verdad? Tú tienes 2 ojos y tú puedes ver televisión, pero no te gusta leer. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco. Mateo capítulo 7. Señor, pero en tu nombre. Y estamos ahí en la roca inconmovible y ayudamos en la escuela bíblica. Escúchame bien, dice Jesús. No te conocí. Porque tú nunca me escuchaste a mí. Mis ovejas oyen mi voz. El que es de Dios, dice San Juan capítulo 8, las palabras de Dios oye. Una característica que es distintiva de los salvos es que escuchan la palabra de Dios. Tienen amor por su palabra. Y yo voy a insistir. La iglesia ha perdido ciertos hábitos. Los creyentes venían a la iglesia antes con Biblia. Pienso yo, los creyentes antes tomaban anotaciones. ¿Por qué? Porque no hay una mente humana que pueda asimilar 1 hora de un mensaje y retener el 100%. Por eso la gente escribe para recordar y para estudiar luego en su casa. Pero si a ti no te interesan esas cosas eternas, si tú el único momento que tienes en la semana, tú estás distraído, vienes con un teléfono, no usas la Biblia, en la semana no tienes contacto con la voz de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a escuchar? Óyeme bien. Le siguen a donde quiera que Él va. Y Jesús de hecho dijo cuando estaba aquí en la tierra que aquellos que no le siguen no eran dignos de Él. Mateo 10:38. Yo tengo muchas dudas de que si tú en esta vida no sigues a Cristo y no tienes contacto con su palabra, yo tengo muchas dudas de que tú aparezcas en el Monte Santo. Probablemente tú eres una cabrita, un chivo sin ley, y los chivos están fuera de rebaño. A esto se les llama, dice que ellos son primicias. Miren, y esto es una referencia a Jeremías 2, donde a Israel se le llama la novia de Jehová, y al mismo tiempo dice las primicias de su cosecha. Yo no sé si ustedes pueden entender el peso teológico de esta porción, mis hermanos. Es que Jesucristo dio su vida, y esto no fue un accidente. Jesucristo dio su vida por un grupo de personas a quien Él compró. La salvación fue una compra. Métase eso en la cabeza. Cuando a Cristo se adora, en Apocalipsis 5:9 dice que nos ha redimido de toda tribu y de toda nación para Dios. Es que Cristo, la palabra ahí redimir es comprar. Jesucristo compró la salvación de algunas personas. ¿Y por qué digo de algunas personas? Porque los que no creen en Cristo no se van a salvar. Son aquellos que creen. Y los que creen tienen ciertas características. Se guardan puros para Cristo como una virgen. Hermano, y sobre este ejercicio y sobre seguir a Cristo, escuchar su palabra y ser como una virgen pura. Hermano, ¿cómo tú quieres verte cuando tú te encuentres con Cristo? Porque el texto sigue diciendo, miren esto. Las ovejas de Cristo están marcadas por la obediencia. Se les llama primicias, indicando que han sido compradas por, le pertenecen. La palabra primicia es pertenencia de. Ahora, las ovejas de Cristo están marcadas por la obediencia. Ellas escuchan su voz y le siguen. Y quizás tú puedas decir en esta mañana, yo pertenezco a Cristo. Pero yo pregunto, ¿tienes tú su marca? ¿Escuchas su palabra? ¿Tú sigues a Cristo donde quiera que Él va? ¿Estás comprometido con las palabras de Cristo o solamente sigues a Cristo cuando te conviene y cuando no interfiere con tu estilo de vida?
Porque hay gente que obedece lo que quiere obedecer. Yo le decía a alguien en estos días que o somos bíblicos o no lo somos. O todo el consejo de Dios en su palabra es la Biblia y nos sometemos a la Biblia, pero no podemos estar obedeciendo algunas cosas y otras no. No funciona así. Porque el texto aquí nos dice que las ovejas de Cristo oyen a veces. Porque hay gente que piensa como que el texto dice, mis ovejas me escuchan a veces y me siguen cuando quieren. Hay gente que lee ese texto así. Jesús dice que sus verdaderas ovejas le obedecen, le escuchan y le siguen. Como decimos en la República Dominicana, póngase claro. Dice que estos son redimidos, dice el texto, son comprados por la sangre. ¿Y cómo dice Apocalipsis 5:9? Dice el cordero inmolado. Jesucristo dio su vida, se sacrificó. Dice que fueron redimidos de entre los seres humanos que representan a aquellos que han sido rescatados de la raza humana. Dice de toda tribu y de toda nación. Y termino en esta mañana con el versículo 5. ¿Qué más se nos dice de estos 144,000 que representan al pueblo de Dios en la eternidad? Dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son que sin mancha delante del trono de Dios. No solamente estos están dedicados a Cristo y le pertenecen, pero dice que se caracterizan por no mentir y son irreprochables. Ahora, usted dirá, ¿y qué importancia tiene esto de no mentir? ¿Qué quiere decir esto? Miren, Sofonías dice en su profecía, en el capítulo 3, versículo 13, que anhela con ansias que el remanente regrese y la mentira y el engaño sean cosa del pasado. Mentir no es un asunto trivial, no es un asunto menor, porque Apocalipsis 21:8 dice que todos los mentirosos estarán en el lago que arde con fuego y azufre. El Salmo 5:6 dice que Dios destruye a los que dicen mentira y que Dios aborrece a los traicioneros. Los inicuos, dice el Salmo 52, son mentirosos. Y Juan 8:44 dice que el diablo es padre de mentira. Ahora, hay muchas formas de mentir y hay muchas formas de presentar mentira. El decir algo que no es cierto no es menor que el aparentar algo que no es cierto. Hay personas que probablemente nunca esbozan o expresan una mentira con palabras, pero lo hacen con sus hechos. Cuando tú pretendes amar a alguien cuando no lo amas, cuando tú pretendes ser alguien que no eres o pretendes ocultar quien realmente eres. Bueno, aquí está diciendo que esta gente son transparentes, esta gente son reales. Estos creyentes que son mencionados aquí, los 144,000, son reales. No hay mentira en su boca, no son traicioneros, no son mentirosos. Y se pone esto de manifiesto porque la Biblia dice que de las cosas que Dios aborrece son 7 y una de ellas es la mentira. Y si hay una cosa que la gente hace con frecuencia es mentir. La gente habla mucha mentira. Y hay gente que no pueden vivir sin hablar mentira. Pues si tú eres un creyente en Cristo Jesús, la verdad tiene que ser tu manera de vivir. Ser transparente. Decir la verdad, vivir la verdad, hacer la verdad. Es eso. Ahora, en el Antiguo Testamento, y tenemos que tomar el background o la plataforma o los antecedentes del Antiguo Testamento, Isaías 44:20, Jeremías 10:14 relacionan a la idolatría con la mentira, y probablemente este es el significado más precioso que podemos obtener del contexto del Antiguo Testamento, porque Jeremías dice en el capítulo 16, verso 19, nuestros padres solo heredaron mentiras, ídolos vanos y sin ningún beneficio. Por el trasfondo del Antiguo Testamento, probablemente a la referencia que está haciendo el apóstol Juan aquí es a la idolatría, y lo que está diciendo, tal y como dice el apóstol Pablo en Romanos 1:25, que algunos han cambiado la verdad de Dios
por la mentira, adorando a otros dioses fuera de Dios. Entonces, la idea de ser irreprensible no es otra, y la idea de no tener mentira en su boca no es otra, de vivir una vida única y exclusivamente en devoción absoluta a Dios y a Cristo. Y por eso cada uno de nosotros somos retados en esta mañana a revisar nuestro andar en nuestras vidas. Porque lo que está diciendo Juan aquí es que esta gente se caracteriza porque no viven una mentira. Y por extensión del Antiguo Testamento, pudiéramos decir, tal y como dice el apóstol Juan en 1 de Juan 5:21, hijitos guardados de los ídolos. Porque lo que Juan está diciéndonos aquí, si está tomando el Antiguo Testamento como referencia, es que los 144,000 no tienen otro Dios aparte de Dios. Por lo tanto, no viven una mentira. Y si esa es la interpretación, que probablemente lo es por el Antiguo Testamento, por el contexto del Antiguo Testamento, yo te pregunto a ti, ¿qué Dios está rivalizando con Cristo? Y Dios, aparte de Cristo, no hay. Entonces es un ídolo. Y la pregunta es, ¿cuáles ídolos tienes en tu corazón? Juan nos dice que nos guardemos de los ídolos. Y yo quiero preguntarte algo. Si tú en esta mañana eres honesto contigo, tú puedes verte en el futuro, en el monte Sión, dentro de este grupo de salvos, adorando a Dios por la eternidad, como una virgen pura, una oveja que sigue a Cristo donde quiera que va, que ha sido comprada por la sangre de Cristo, en la cual no se halló engaño en su boca y no tiene tacha alguna. Yo pienso que el zapato es bien grande de lo que se describe ahí. Y ninguno de nosotros somos suficientes para lograr eso. Por eso Cristo nos redimió. Y es en su gracia que nos hace aptos. Pero somos llamados a vivir en ese estándar de vida. Tú y yo somos, en el mejor de los casos, culpables, pecadores que fallamos, destituidos de la gloria de Dios. Pero este capítulo 14 nos enseña de que viene un día glorioso donde todo lo malo desaparecerá, donde todo pecado será quitado y eliminado. Estaremos en un estado de perfección, sin mancha, en la presencia de Cristo, y ese será un día glorioso. Pero para ti, amigo, que estás en esta mañana sin Cristo, tu historia la vamos a ver el próximo domingo. ¿Qué te espera a ti? Sin Cristo te espera la ira de Dios, el castigo y el juicio final. Pero hoy puedes venir a Él, arrepintiéndote de tus pecados, confiándole el cuidado de tu alma, reconociéndole como Señor y Salvador. Yo quiero invitarles a cada uno de ustedes a hacer una autoevaluación de su condición espiritual. Porque como pastor, mi mayor deseo es que todos los que estamos aquí podamos estar en ese grupo, en el monte Sión. Y que cuando ya se pase lista, ustedes y yo podamos decir, allí mi nombre estará. Ojalá tú pongas atención a estas cosas y comiences a aplicar tu corazón a la pureza, a obedecer a Cristo y seguirle donde quiera que Él va. Y en tercer lugar, a amarle por la redención que logró en nosotros, y a vivir una vida de transparencia irreprochable, sin mentira, delante de Dios y de los hombres. Que el Señor nos ayude a ser santos, porque todo lo que yo acabo de resumir, de decir, se resume en la expresión santos para Cristo. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por tu palabra. Adoramos al Cordero de Dios que nos redimió, nos compró con su sangre y nos hizo primicias tuyas. Entristece mucho mi corazón el ver a muchos hoy
que se identifican con tu pueblo, que son apáticos a tu palabra, apáticos a la comunión, apáticos al servicio de Cristo y tienen sus lealtades divididas. Señor, todos aquellos que hoy dicen ser creyentes en Cristo Jesús, yo te suplico que tú hables a sus corazones a través de tu Espíritu Santo y reclames el lugar tuyo en sus corazones. Señor, quema nuestros ídolos. Y tal como decía A.W. Tozer, y si nuestros ídolos tienen que salir con dolor y sangre, como una muela que tiene que ser extraída con dolor y sangre, purifica esta iglesia, Señor, y purifica a cada creyente. Que nuestra única lealtad y amor supremo sean a Dios y a Cristo. Que nos purifiquemos y nos preparemos como una virgen que espera a su esposo, que regresará en cualquier momento. Y a los amigos dale la convicción de pecado, que tu Espíritu Santo les pueda salvar a través de la predicación del Evangelio. Es en Cristo Jesús que oramos. Amén.